Existen oraciones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Oraciones de las que no hay vuelta atrás. Hay oraciones peligrosas que solo los valientes se atreven a hacer. Estas oraciones son tan peligrosas que agradan al Padre y te alientan a su perfecta voluntad. ¿Estás listo para hacer oraciones peligrosas? La bendición de orar con determinación. Una vez más queremos darte la bienvenida y gracias por seguir con nosotros. Hemos cantado, hemos conectado nuestro corazón con Dios, pero ahora es tiempo de que nuestro corazón sea un buen terreno a la mejor semilla, que es la palabra de Dios. Un abrazo virtual a todas las personas que están en las redes sociales, aquellos que nos siguen por televisión y por supuesto los que nos escuchan a través de la radio. Queremos compartir con ustedes este mensaje que tiene que ver con este gran tema de la oración. Hemos estado hablando en diferentes momentos sobre las oraciones peligrosas. Me hace recordar a mi suegro, el pastor Edmundo Madrid, y le escuché más de alguna vez que él oraba, bueno, no a él realmente, sino a su esposa, hermana Anita, contar cómo oraba su esposo, mi suegro, por sus hijos, cuando tenía que orar por sus hijos. Y oraba a Dios, decía: Señor, si mis hijos no van a ser para tu gloria, yo te los entrego, los consagro a ti. Era una oración muy peligrosa. En otras palabras, si estos muchachos, bueno, 2 hijos y mi esposa Berlín, no te van a agradar, prefiero que estén en tu presencia a que deshonren tu nombre aquí en la tierra. Una oración muy determinada, una oración muy llena de fe, una oración muy peligrosa. Recuerdo que yo era novio de Berlín, teníamos 1 año de ser novios, y un día el pastor me llamó a la oficina. ¿Se imaginan ustedes que el pastor te llame a la oficina y eres el novio de la hija de él? Y bueno, yo entré como muy seguro, pero el que nada debe, nada teme. Pero él me dijo lo siguiente, me dijo: mire, hermano Mundo, desde que mis hijos eran niños, yo oraba por el esposo de Berlín y por la esposa de mis hijos, porque yo escuché a mi madre cómo ella oraba por nosotros, pidiendo a Dios por nuestros cónyuges. Él era un hombre de oración y me estaba diciendo que había orado por su hija, por con quien ella iba a entrar a una relación, y esa era yo. En otras palabras, me estaba diciendo: lo tengo en el altar, ahí lo tengo. También recuerdo siempre sobre la oración que mi suegro contaba cómo su madre oraba y les decía a ellos: prefiero ser la madre del huérfano, es decir, prefiero ser la madre de aquel que murió que la madre del asesino. Les estaba mandando un mensaje a sus hijos, y el mensaje es: no quiero que ustedes sean los agresores, prefiero que sean los agredidos a ser los agresores. Hay personas, hay hombres y mujeres que hacen oraciones por sus hijos, por su familia, tan peligrosas, pero tan llenas de fe, tan determinadas. Quiero ir ahora a la Biblia y quiero contarles de Ana. Ana, una mujer estéril que sufría mucho, hizo una oración peligrosa a Dios y le dijo: si tú me dieres un hijo, yo lo consagraré para siempre a ti. Qué fácil hacer una oración cuando uno todo lo tiene, ¿verdad? Pero cuando uno no tiene nada, y ofrecerle a Dios cosas cuando uno no lo tiene, más bien esta es una oración fácil. Cuando estamos muy enfermos, a punto de morir, le decimos: Señor, si tú me sanas, me consagraré. Si tú me sanas, siempre iré a la iglesia. No digo que esté mal esa oración, pero cuando no tenemos nada, parece que estamos más dispuestos a comprometernos, a dar todo a Dios. Ana no tenía hijos y le dijo: si tú me concedes un hijo, yo lo consagraré y lo entregaré. Pero si uno ya tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y decirle: Señor, yo te voy a entregar mi hijo, desde muy pequeño lo voy a llevar al templo y ahí lo voy a dejar, que fue lo que hizo Ana. Quiero leer la escritura en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al versículo 13, donde se describe esta oración peligrosa.
Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Cuál fue la oración de Ana? Y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Qué oración tan extraordinaria, qué oración tan determinada, qué oración tan llena de fe. Estaba creyendo que Dios le iba a dar un hijo, pero ella estaba consagrándolo a Dios para siempre. Muchas veces, cuando tengo que presentar a un niño, oramos aquí en la iglesia y presentamos a los niños, lo hacemos 2 veces al año. Generalmente yo utilizo esta palabra, pero más que orar y presentar a Dios un bebé y decir: Señor, lo consagro para ti, rompemos toda herencia congénita, espiritual, etcétera. Yo entiendo que por quien debo orar es por la mamá y por el papá, porque finalmente el bebé que traemos al altar no está haciendo uso de su voluntad. Él no decidió venir al altar, ni está consciente de esto. Sé que la oración tiene un poder que trasciende, que aunque el niño no tenga la capacidad de entender lo que es un bebé, pero los papás sí, nosotros los padres sí. Porque qué fácil es consagrar a un niño y uno no estar comprometido a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? O sea, qué cómodo es decir: mire, aquí conságreme a mi hijo que viva solo para Dios, que entregue su corazón a Dios cuando crezca, que no se dedique a lo malo, que sea un hombre o una mujer de bien, que triunfe, que sea profesional, que agregue valor a la sociedad. Qué maravilloso hacer eso y uno estar con los brazos cruzados y no tener una vida comprometida. Ana era una mujer que oraba, que estaba consagrada a Dios y estuvo dispuesto a entregar a su hijo para siempre a los caminos de Dios. Una oración peligrosa. Quiero invitarte, quiero llenarte de ánimo y de fe, porque ese hijo, esa hija, no sea si es bebé o si es niño, adolescente, joven o adulto, mamá y papá, principalmente las oraciones de las mamás. Qué pena que yo tenga que decir principalmente las oraciones de las mamás, porque pareciera que las mamás son las más valientes para orar. Una mamá consagrada a Dios, una mamá determinada por Dios, puede sacar a un hijo de las redes de la droga. Una mamá convencida que dobla rodillas puede sacar a una hija del mal vivir, de alguna esclavitud pecaminosa. La oración de una madre, y ojo, de una abuela, son oraciones tan poderosas que pueden librar a sus hijos y a sus nietos de entregar sus vidas al pecado y al mal. Quiero animarte, quiero dejar estos consejos en tu corazón. Entiendo yo de Ana estas lecciones. En primer lugar, trátalos como hijos de Dios y no tuyos. Ana lo cuidó con amor hasta que lo dedicó. Ella sabía que ese bebé, porque Dios le concedió el milagro, era estéril, y por eso se llama Samuel, porque significa: se lo pedí a Dios y Él me lo concedió. Ella lo cuidó por unos cuantos años antes de llevarlo al templo y entregarlo a Elí. Qué duro para una madre, pero ella sabía que si Dios se lo daba, lo tenía que entregar, porque fue la oración que hizo. Ahora, tenemos que entender que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios, y que vamos a dar cuenta cómo los tratamos. Eso va a evitar que nosotros abusemos de nuestra autoridad, que les digamos palabras hirientes, que sí hay que corregir a los hijos, pero hay que saber hacerlo, entender que no son nuestros, que son de Dios. En segundo lugar, modélales fe. Ana modeló determinación a Samuel al irlo a entregar al templo. Le modeló una vida íntegra, de verdad y de determinación. 3, enséñales la Biblia. Sin lugar a dudas, Ana tuvo que explicarle a Samuel por qué lo estaba haciendo. Número 4, conságrate para Dios. Ana era una mujer de oración y de integridad. Samuel se convirtió en el primer profeta de oficio, porque fue Samuel el que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Fue Samuel que ungió a Saúl, fue Samuel que ungió a David. Pero ¿cómo surge Samuel?
por una madre determinada, por una madre que hacía unas oraciones al extremo de entregar su hijo a Dios. ¿Estás dispuesto a que tu hijo sea consagrado a Dios? Entonces tú y yo tenemos que vivir como Ana, consagrados a Dios. Y número 5, foméntales a servir a Dios. Ese fue el papel de Ana. Por eso Samuel se convirtió en el gran profeta de Dios. Pero ella le enseñó a servir a Dios. ¿Cómo terminó Samuel sirviendo a Dios? Porque misma Ana fue quien lo llevó al templo cuando era un niño y se lo entregó a Elí y le dijo a Elí: Elí, yo fui aquella mujer que vine llorando acá, estaba amargada, hice una oración peligrosa y le dije: Dios, si tú me concedes un hijo, yo te lo entregaré todos los días de su vida. Aquí estoy para cumplir mi palabra. Es una gran lección o varias lecciones para nosotros. Pero después de decir esto, quiero dejar 3 consejos en tu corazón. Primer consejo: toma tu promesa de la palabra. ¿Quieres consagrar a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos vivan para Dios? Aférrate, toma una promesa de la Biblia para tus hijos, para ti y para tu familia. Dice Isaías 59:21, mira esta promesa maravillosa: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Yo quiero animarte a que abraces esta promesa para ti. Dios se la está dando al profeta Isaías y está prometiendo que no solo los hijos, sino los nietos tendrán la palabra de Dios. Tienes que pararte sobre una promesa. Tienes que abrazar un versículo bíblico, varios versículos bíblicos. Y como dije, alinearte a la voluntad de Dios como hizo Ana. Pero quiero animarte que comiences con la Biblia. Quiero animarte a que conectes a tus hijos a una promesa de la Biblia. Al orar, cuando oramos con determinación por los hijos, tenemos que hacerlos una prioridad. Lo explico. Tenemos que clamar por su salvación. Eso es lo prioritario. Es bueno ver que nuestros hijos triunfan, pero no hay triunfo más grande que la salvación eterna del corazón y del alma de nuestros hijos. Cuando oramos por nuestros hijos basados en las promesas, la prioridad es: Padre, que sean salvos, que vivan para ti, que toda su vida sea para ti, que su eternidad la pasen a tu lado. La segunda oración por lo cual debemos clamar es para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Que sean salvos, pero que ellos entiendan su propósito, su asignación. ¿Cuál es la asignación de nuestros hijos? Que sepan discernir la voluntad de Dios. Y como un día me aconsejó un pastor de esta ciudad, yo consultándole, era un pastor joven, fui a tocar su puerta. Dios me estimuló a que buscara varios pastores. Yo tenía a mi pastor hermano Edmundo Madrid, pero quería oír de otros pastores de iglesias influyentes ciertos consejos. Y uno de ellos me dijo: no formes el camino de tus hijos, fórmalos para el camino. Y fue una lección que aprendí. Porque uno no puede decirle al hijo: hazte ingeniero, hazte doctor, hazte aquí, hazte allá, hazte pastor. No es uno el que decide por los hijos. Uno debe formar el carácter, los valores de nuestros hijos. Porque no importa si se hacen médicos, pastores, futbolistas, atletas, periodistas, políticos. Si ellos tienen carácter, a donde llegan cumplirán su propósito. Y su propósito es servir a los demás, usar esa semilla de liderazgo. Quiero dejar en tu corazón que esa sea la oración prioritaria, que oremos todos los días. Y ahora que terminamos esta campaña de 3 veces al día, orando en la mañana, orando en la noche, orando al mediodía, quiero invitarte que si tú eres papá, si tú eres madre, puedas decirle: Señor, oro en primer lugar por la salvación de mis hijos. Quita la venda de sus ojos. Como dijo alguien, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. No es que nosotros seamos los que estemos conectados con Dios y que nosotros seamos los hijos de Dios y que descuidemos la vida espiritual de nuestros hijos. Sería lindísimo que tú mismo seas quien dirijas a tus hijos a la conversión,
Hacer la oración de abrir el corazón para que ellos conozcan a Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Están conmigo? Oraciones peligrosas, pero que tienen respuestas milagrosas. Nuestros hijos serán para Dios, oraremos por ellos, porque la conversión de ellos no es el resultado de la suerte, es el resultado de una vida ejemplar tuya y mía, que modelemos, que amamos a Dios, que servimos a Dios, pero principalmente que oremos por ellos. Estamos hablando de la oración. El segundo consejo para consagrar a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean para Dios, es suplicar por tus hijos ante Dios. No solo clamar por su salvación y que cumplan su propósito. Tenemos que hacer brecha. El profeta dice: busqué entre los hombres quien hiciese vallado entre este mundo, yo, dice Jehová, y no lo hallé. No se dirá así de nuestros hijos. Si nuestros hijos van a ser para Dios, es porque nosotros somos los primeros, no solo a hacer una oración tibia, una oración de súplica, de ruego, de intercesión. ¿Están conmigo? Pueden animarse a caminar en esta verdad. Miren la oración de Ana, 1 Samuel capítulo 1 verso 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No estoy promoviendo solo que lloremos y que gritemos. Estoy hablando de la posición, la postura de nuestro corazón. Una oración profunda, una oración constante. ¿Recuerdan la oración de aquella anciana viuda impertinente delante de aquel juez injusto? Y el juez injusto dijo: esta mujer viene en la mañana y viene en la tarde, esta mujer no me dejará en paz. Aunque era injusto, accedió a su petición. ¿Cuánto más tu Padre y mi Padre, nuestro Dios, que es un Dios justo? Si oramos mañana, mediodía y noche, ¿acaso Él no escuchará nuestra oración? El Salmo 55, 17 dice: tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Si oramos como Ana, con dolor, con nuestro corazón, con nuestras lágrimas, y decimos: Dios, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta son para ti, clamo por ellos, rompo toda herencia maldita. Perdóname si yo he construido un mal testimonio. De hoy en adelante no solo quiero consagrar a mi hijo, yo mismo quiero consagrarme para Dios. Y ese es el punto, y ese es el desafío que quiero hacerte. No basta solo que oremos por nuestros hijos, tenemos que acompañarlo con una vida congruente a nuestra oración. Padre, que mis hijos no caminen en el mal, nosotros estaremos caminando en el mal. Padre, que mis hijos te sirvan, nosotros estaremos sirviendo a Dios. ¿Me doy a entender? Es que lo que queremos para nuestros hijos, nosotros lo tenemos que vivir. Y de pronto el diablo podría acusar tu vida, porque en tu juventud hiciste aquello que no agradó a Dios, y ahora no quieres que tu hija y tu hijo sufran ahí, y ahora oras por eso. Yo creo que Dios, por supuesto, te perdonó. Pero si hoy tú estás mostrando y evidenciando un cristianismo recto, íntegro, no puedes esperar que tu hijo escuche una prédica si tú no la escuchas, que lo estás escuchando. Así que estamos en paz contigo. Pero el ejemplo es este: si tú quieres que tu hijo vaya a la iglesia, tú tienes que ir a la iglesia. Si tú quieres que tu hijo sirva a Dios, tú tienes que servir a Dios. Si yo quiero que mi hijo ame a Dios, yo debo amar a Dios. Si yo quiero que mis hijos tengan fe, yo debo tener fe. Y estas oraciones, aunque son peligrosas, reciben respuestas milagrosas. Padre, si mi hijo y mi hija no serán de tu agrado, recógelos en tus manos. ¿Qué oración? Bueno, que no lo oigan tus hijos, si no se van a asustar de esa oración. Van a creer que lo quieres eliminar de esta tierra. Pero habla de tu corazón, que tú amas a Dios y tú quieres que tus hijos, y no te preocupes, Dios no los va a quitar de esta tierra. Más bien, en el fondo lo que le estamos diciendo es: Señor, quiero que mi hijo viva para ti, y así será. Así oró esta mujer. Así que tú y yo podemos orar a Dios suplicando para que nuestros hijos vivan en lo siguiente. Número 1, que crezcan con valores. Esa es una buena oración. Padre, que caminen en la verdad. Tenemos que enseñarles, pero no tenemos que hacer a un lado la oración. La oración es clave.
Y en eso hemos estado todos estos días. El Salmo 37, la Biblia dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Queremos que nuestros hijos tengan un final dichoso. El hombre de paz, la mujer de paz, debemos orar por ellos, para que ellos sean personas de valores. Como me aconsejó este pastor: no formes el camino de tus hijos, fórmale su carácter. Número 2, que tengan conocimiento de Dios. Así es nuestra oración: Dios, que caminen en la verdad, pero que tengan el temor de Jehová en su corazón, tengan el conocimiento. Proverbios capítulo 2, versículo 6, la Biblia dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Queremos hijos sabios. No solo tenemos que estimularlos y conectarlos y pagarles su educación secular. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová en sus corazones, no el temor a Jehová. No es un terror el que le tenemos a Dios. No es que le estemos diciendo a nuestros hijos: si no haces esto, Dios te va a castigar, Dios te va a maldecir. Claro que el pecado tiene consecuencias, pero nuestro discurso es: Dios es amor. Respeta a Dios. Tener el temor de Jehová significa respetar a Dios, adorar a Dios y querer agradarlo. Así oramos por nuestros hijos, para que crezcan con sus valores, para que tengan el conocimiento de Dios y para que crezcan en la sabiduría de Dios, que nos enseña la Biblia. Ya dije el versículo de Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A propósito, la mayoría de judíos entienden que la mayor herencia que le pueden dejar a sus hijos es conocimiento, más que dinero. No digo que no dejen sus herencias, amasan fortunas para darlo a sus generaciones, pero el dinero se va, se viene, el dinero se desperdicia, los bienes se deshacen. Una casa, una finca, un auto, el dinero. Pero cuando tú le das a tu hijo educación, ¿quién le puede quitar a tu hijo la educación? Para siempre la tendrán. Y lo más grande que el hombre puede tener es sabiduría e inteligencia, porque la sabiduría y la inteligencia nadie te la puede robar. Y eso debemos orar a Dios. De hecho, la palabra dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Jehová, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Creo en lo secular, creo en la educación secular. Que tu meta no sea solo que tu hijo salga de nivel medio y que ahí mire, que comience a trabajar y que mire, si quiere universidad, que mire él cómo se la paga. Esfuérzate al lado de tu hijo para pagarle la universidad. De pronto para tener un carro más sencillo, para vivir en un lugar más económico. Pero la herencia más grande que le puedes dar a tu hijo y a tu hija es que estudien, que se capaciten. Pero sobre esa educación está la sabiduría de la Biblia. Enseñémosles la palabra de Dios. Y la tercera oración o el tercer consejo para que nuestros hijos sean consagrados a Dios: en esta oración por nuestra familia, enseñemos a nuestros hijos de quién es Dios. Y una vez más, esta oración va acompañada de un compromiso nuestro como padres. Estoy tomando a Ana como ejemplo, o de pronto podría tomar a la madre y a la abuela de Timoteo, que fueron mujeres llenas de fe y que lograron transmitir a sus generaciones, a Timoteo, la fe. Pero regresando a Ana, se hace una heroína. Desde mi perspectiva, es una mujer increíble, porque ella oró a Dios peligrosamente, cumplió su promesa y se la entregó. ¿Qué estarás dispuesto tú y yo? ¿Qué estaremos dispuestos a entregarle a Dios con esta oración? Si queremos consagrar a nuestros hijos, tenemos que determinarnos. La Escritura nos dice en el Salmo capítulo 78, versículo 5 y versículo 7: Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. No es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la escuela, del colegio, del instituto, del director, del catedrático, del maestro. No es responsabilidad del maestro de niños, ni del pastor, ni del líder enseñar a las nuevas generaciones la palabra de Dios. Según la Biblia, es la asignación de papá y mamá.
Nosotros en esta sociedad corrida, en esta sociedad moderna, desde muy niños queremos lavarnos las manos y entregar nuestros hijos a que alguien los eduque. Ni siquiera mamá le enseña a hablar a sus hijos. Es una persona que emplea, que trae a la casa y entonces aprende a hablar, tiene el acento de esta mujer que la cuida a todos los niños. Bueno, y está bien que existan estas personas, pero es el privilegio de la mamá, es el privilegio del papá. Sé que en una economía fracturada, donde no basta solo que papá trabaje, que mamá tiene que trabajar, entonces no son los padres los que amamantan educativamente a sus hijos. Ese es un error y es una tragedia. De pronto esto no se puede aplicar para todas las familias, pero aquí debe haber alguien que me esté escuchando, que sabe que podrían salir adelante solo con el sueldo y lo que genera el esposo, para que la madre tenga el trabajo más noble, no el trabajo más servil. El trabajo más servil no es el que se queda en la casa. Ese es el trabajo más noble, porque dedicar las horas de formación al bebé, a la bebé, es lo más grande que una madre y un padre pueden hacer. Alguien dijo que la mano que mece a la cuna es la mano que mece al mundo. Eso quiere decir, ese trabajo de educar a un niño, de amamantarlo, de educarlo, lo hacen grande. Y por eso aquí la escritura nos está enseñando que Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Era la responsabilidad de papá y mamá. Ana lo hizo bien, Eunice lo hizo bien, Loida lo hizo bien. Ahí surge Timoteo con Eunice y Loida, y ahí surge Samuel con Ana. ¿Qué estaremos entregando a este mundo? Oro a Dios para lo que tú y yo entreguemos sea un Samuel, sea un Timoteo. Hombres que no surgieron de la nada, de un padre, de una madre consagradas. Bueno, en esta historia realmente son las madres las que se llevan el aplauso. No debería ser así. Debería mencionarse al mismo nivel de Ana a Elcana, su esposo. Y no se mencionan el nombre del padre de Timoteo ni del abuelo. Y de pronto nos envía un mensaje a esta sociedad fracturada, a estas madres solas que le han hecho de papá y de mamá. Oramos por ustedes, mamás, pero no sientan que está acabada su historia. Ustedes pueden levantar a sus hijos como lo hizo Ana, como lo hizo Loida, como lo hizo Eunice. Y nosotros que somos hombres, los que somos padres, no nos quedemos atrás. No es una competencia, es un equipo entre tu esposa y tú, para hacer de nuestros hijos las personas de bien de esta sociedad. Cuando yo oro por mis hijos, por los cónyuges de mis hijos, dos de mis hijos, pues Diego no tiene novia, Ana no tiene novio, es decir, no están casados, no tienen novio. ¿Saben cómo oro? Le digo, Señor, trae algo bueno para mis hijos, trae algo de bendición. Y luego yo pienso dentro de mí, ¿qué estoy entregando yo a la sociedad? Lo que tú quieras para tus hijos es lo que tú tienes que entregar de tus hijos. Yo le pido a Dios que el novio de Ana Valesca y la novia de Diego amen más a Dios que a mis hijos. Y luego yo oro y digo, Señor, que mis hijos te amen más a ti que a sus novios. ¿Por qué? Porque ahí está la garantía de hacer la voluntad de Dios y que les vaya bien. Tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros nietos. Nos va a ir bien. Quitemos ese temor de nuestra cabeza. Cuando mis hijos eran niños, ya mi hija mayor está casada con Michael, pastor Michael, que es nuestro pastor de jóvenes, con mi hija. Pero ahí está Diego y está Ana Valesca. Ya son jóvenes adultos, a punto de cerrar la universidad. Pero cuando ellos eran niños, yo tenía esa preocupación. Yo decía, Padre, he visto que aún de buenos hogares, de buenos padres, los muchachos toman malas decisiones. Y me entró un temor. Y recuerdo que un día le pregunté a mi suegro, porque vi que él hizo bien su trabajo con sus hijos, no se descarriaron de los caminos de Dios. Y fuimos al occidente del país, yo lo acompañé a predicar. Y mi gran pregunta es, por favor, dígame, deme cátedra, ¿qué hizo para que sus hijos en la juventud no se descarriaran, no se fueran al mundo y siguieran a Dios?
Y bueno, su respuesta fue: lo que usted hable en el púlpito, vívalo en su casa. Lo que él me estaba diciendo es: se hace más con el ejemplo que con las palabras. Y queremos orar, queremos pedirle a Dios que nuestra oración sea congruente a nuestras acciones. Mis queridos amigos y amigas, padres y madres, no se trata solo de consagrar a nuestros hijos, se trata de nosotros consagrarnos. Si nosotros nos consagramos como Ana se consagró, seguro tendremos Samueles como hijos. Llegó el momento de orar por la nueva generación. Bendecimos a los jóvenes, que les vaya bien en sus estudios, en su noviazgo, en su vida, pero necesitan ellos ver el compromiso y la consagración de nosotros los adultos. Declaro que nuestros hijos no se perderán, que nuestros nietos no se perderán y serán para la gloria de Dios. Por eso nosotros nos presentamos, primero nos consagramos a los padres y luego consagramos a nuestros hijos. Aquí estoy, di al Señor: aquí estoy.